sobre cada vida, Padre, sobre cada corazón. Liberación ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Padre, te damos gracias. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu presencia. Declaramos liberación. Señor, en esta noche proclamamos sobre las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Vamos a orar en esta hora, hermanos, los hermanos que se conectaron. Señor, en esta hora declaramos liberación. Señor, sobre los hijos que están atados por la droga, por el alcohol. Son libres en esta hora. Proclamamos restauración, poder de Dios. La presencia de Dios comienza a obrar ahora. Señor, sobre cada vida viene un fluir del Espíritu. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Declaramos juntos liberación. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Buenas noches. Bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios por otra noche más de bendición. Creemos que Dios va a hacer algo grande sobre nuestras vidas, sobre cada vida que está conectada, sobre los que se van a conectar. El poder de Dios va a ser grande en esta noche. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Toda la bendición de Dios en esta noche. Le damos gracias al Señor por otra noche más que estamos aquí. Vamos a compartir en esta noche la palabra de Dios. Creemos que Dios tiene algo grande para cada vida, para las personas que están pasando por necesidades, por angustia, por depresiones. Dios tiene poder y vamos a estar creyendo que Dios va a hacer algo grande sobre esas personas que están atadas por la droga, por el alcohol, por los vicios, por esas personas que no pueden salir de la esclavitud, del vicio, del pecado, que no pueden ser libres, no pueden cambiar. Le buscaron la vuelta, le pusieron toda la fuerza, pero no cambiaron. Y siguen en un camino de derrota, de frustración, de fracaso. Entonces en esta hora vamos a compartir las Escrituras. La palabra de Dios nos habla de el poder de las tinieblas sobre la vida de las personas, sobre las personas que se encontraban fuera del mover de Dios, de la presencia de Dios. Entonces nos encontramos hoy que en este tiempo, los días que corren, son días donde la ciencia fue creciendo día a día cada vez más y más. La ciencia, la tecnología, el conocimiento, se ha manifestado un poder de conocimiento tremendo en diferentes áreas, pero lo cierto es que el problema de las adicciones, la drogadicción, el alcoholismo, todo lo que tiene que ver con los vicios, es como que eso me parece que es algo que no tiene crecimiento, como que eso es algo que es prehistórico. Si bien en diferentes áreas la ciencia fue creciendo y las enfermedades crónicas se pueden hoy por medio de tratamientos se curan, pero lo cierto es que la drogadicción y lo que tiene que ver con el vicio es como algo que parece que no hay cambio en esa área. Y las adicciones son más y más fuertes en este tiempo. Los vicios van creciendo
las ataduras espirituales son cada vez más y más fuertes. Entonces nos encontramos que las personas en este tiempo están en una prisión por causa de los vicios, de las adicciones. Entonces yo me encuentro que la palabra de Dios nos habla del poder del cambio, lo que Dios hace con personas que están atadas por la droga, por el alcohol, lo que Dios hace con personas que están enfermas en esta área, que están con sus brazos atados por la drogadicción, su corazón está bajo la presión de las tinieblas, de las fuerzas espirituales. Entonces yo me encuentro que la palabra de Dios nos habla y nos revela la llave para que la persona pueda cambiar. La Biblia dice en el libro del profeta Ezequiel que Dios estaba hablando a su pueblo, Dios estaba trayendo la palabra en días donde la situación estaba mal, estaba crítica, era un momento muy difícil para los israelitas, estaban en una situación muy, pero muy difícil, y Dios comienza a hablar la palabra. Entonces cuando yo me encuentro que Dios comienza a hablar la palabra, en todos los libros de la Biblia yo puedo ver la palabra cambio. Siempre Dios habla para producir un cambio. Dios siempre trae la palabra para cambiar la situación. Dios trae la palabra para cambiar los corazones. Dios habla la palabra para cambiar las vivencias de las personas. Dios habla la palabra para sacar del pozo cenagoso a las vidas que están bajo la influencia de la drogadicción y del alcoholismo, del juego, de todo lo que tiene que ver con espíritus de cautividad. Y me encuentro que desde que Dios comienza a hablar la palabra, Dios habla la palabra en el desierto, Dios habla la palabra en situaciones de batalla, de guerra, en tiempos de enfermedad, en tiempos de necesidad, de dolencia, de debilidad, en tiempos donde las fuerzas espirituales se levantan fuertemente para tratar de destruir. Y dice la Biblia que Dios en todo tiempo, Dios trajo la palabra de redención. Su palabra redime de maldición. Su palabra cambia los corazones. Su palabra trae la luz poderosa de su voz sobre las vidas que están pasando por momentos difíciles por el vicio y por la enfermedad. Entonces ahora dice la Biblia, el profeta Ezequiel, el capítulo número 37, versículo número 4, dice que Dios comienza a hablar con el profeta. Dios comienza a hablar en medio de una situación muy dura, donde estaba la muerte, estaba reinando en ese lugar. La muerte, la depresión, las sombras, las tinieblas estaban en ese valle, pero ¿sabes qué? Dios estaba en ese lugar. Dios estaba con una palabra en ese lugar. Entonces, yo comienzo a ver aquí que cuando Dios comienza a hablar la palabra a la vida de personas que son los receptores del poder de Dios, que son los receptores de la voz de Dios, Dios comienza a moverse con poder y fuertemente. Entonces en este momento Dios comienza a soltar la palabra sobre el profeta. Dios comienza a hablar la palabra y dice la Biblia que Dios le empieza a declarar su palabra. La declaración de la palabra de Dios sobre la vida de personas que están atadas por la drogadicción y por el alcoholismo es una palabra fundamental. Si Dios comienza a declarar la palabra es luz sobre las personas que están atadas, las personas que no tienen la presencia de Dios, las personas que no tienen la palabra de Dios,
las personas que se encuentran en cautividad por causa de los vicios, de la drogadicción, son personas que son la presa del diablo. Se encuentran en la misma garra del diablo. Los espíritus de drogadicción, los espíritus de vicio son espíritus fuertes que se mueven sobre la tierra, sobre personas que le abrieron la puerta de su corazón. Entonces, cuando la persona deja entrar ese espíritu, Satanás, el diablo, comienza a controlar esa vida, la comienza a controlar. La controla en los pensamientos, en las emociones, en las decisiones, en todo lo que la persona se relaciona. Siempre va a estar ese control de las tinieblas sobre esa vida que le abrió la puerta de su corazón. Y cuando nos encontramos con personas que le dieron ese lugar al diablo, son personas que son guiadas por las tinieblas, son llevadas por las tinieblas. Las tinieblas tienen fuerza sobre su vida y sobre su cuerpo. Y cuando la persona le dio lugar a esos espíritus, las tinieblas lo van a llevar hacia la destrucción. Entonces, Dios en este tiempo está hablando a la iglesia. La voz de Dios es la iglesia. La voz de Dios es las personas que fuimos redimidas por el Señor. La voz de Dios es las personas que son ungidas por el Espíritu Santo. Son los que tienen una palabra para este tiempo. Son esas personas que están clamando a Dios, que están llevando la palabra de Dios a la vida de personas que están pasando por momentos difíciles. Y dice la Biblia que en todo tiempo Dios tuvo su voz. La voz de Dios siempre estuvo sobre la tierra por medio de su pueblo, de los profetas, de los sacerdotes, de las personas que fueron llamadas para cumplir ese propósito. Entonces, las personas que le dieron lugar a los espíritus de vicio son personas que el diablo hace lo que quiere con ellos. Entonces, la fortaleza de las tinieblas se manifiesta trayendo la derrota, la debilidad. Y si nosotros vemos cuántas personas hay que en este tiempo le dieron lugar a los espíritus del vicio, las personas que le abrieron su corazón y que no pueden cambiar, que quieren cambiar pero no pueden cambiar, que buscan un cambio en su corazón, en su mente, y no pueden cambiar. Dios cambia la vida de las personas que están atadas por la drogadicción, por el alcoholismo, por medio del Espíritu Santo. Si Dios se mueve sobre la tierra, sobre la vida de personas que fueron llamadas, de personas que tienen la palabra de Dios, Dios va a soltar las ligaduras de muerte. Si la iglesia está con la palabra, predicando, creyendo lo que Dios está hablando, lo que Dios está haciendo, Dios puede romper las ligaduras de muerte sobre la vida de personas que están atadas. Entonces yo recuerdo cuando no conocía al Señor, que me predicaban, que me hablaban, digo, qué importante que es cuando nos encontramos con personas que son atalayas de Dios, con esas personas que se convirtieron 100% y comienzan a predicar la palabra y comienzan a declarar la palabra, a contar los testimonios, a declarar lo que Dios está haciendo. Entonces yo recuerdo que cuando no conocía a Dios, que quería cambiar pero no podía cambiar, ya mi mente estaba en esa influencia fuerte de la drogadicción, del alcoholismo, de todo lo que trae ese espíritu del infierno. Entonces yo recuerdo que no podía cambiar y me predicaban la palabra. Yo tenía gente que
que me predicaba de Cristo, que siempre estaban orando por mí, que le pedían al Señor para que yo pueda ser libre, pero lo cierto era que mi corazón estaba cerrado a lo que Dios quería hacer en mi vida. Entonces yo como que renegaba contra eso, no quería saber nada con eso, o sea, no me importaba lo que la Biblia decía, no me importaba lo que Dios podía hacer con mi vida, no me importaba nada, o sea, yo lo único que quería era drogarme y nada más. Claro, cuando uno no conoce a Dios es como que no entiende algunas cosas, ¿no? Las situaciones que le están pasando, las cosas que vive, o sea, como que uno no percibe lo que es el mundo espiritual. Y siempre digo, ¿no? Yo recuerdo cuando Dios me traía gente para darme la palabra y yo los sacaba corriendo, o sea, no quería saber nada con ellos y no me importaba nada, porque mi corazón estaba bajo la misma influencia de las tinieblas. Y fue así que gracias a eso seguí caminando en un camino de muerte y de tiniebla que trajeron grandes problemas a mi vida y a mi corazón. Entonces, cuando conozco la palabra de Dios, ahí es cuando yo comienzo a ver que Dios es un Dios que produce cambio sobre las vidas de personas que están atadas. La drogadicción es una atadura espiritual que viene del mismo infierno, viene de Satanás el diablo. Las personas que quieren cambiar cuando ven la situación que generan en la casa. Los adictos son personas que se llevan mal con toda la familia, se pelean con todos, porque por su carácter, por los robos que le hacen a la familia, por todas las cosas. Y todo eso genera un gran problema en la familia. Entonces, cuando la familia no conoce a Dios, no sabe cómo hacer, no sabe cómo manejarlos. Y dice la Biblia que en los diferentes libros de la Biblia que Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de cambio, Dios es un Dios de liberación. Si nosotros como iglesia y como familiares de personas que tienen problemas con las drogas, con el alcohol, no ponemos en práctica la fuerza de la palabra, lo que Dios hace sobre la vida de personas que están atadas, sobre la vida de personas que están esclavizadas por ese espíritu que es un espíritu del infierno, yo creo que nunca vamos a ver un cambio sobre esas personas. Dios cambia los corazones de las personas que están esclavas por las drogas, de las personas que están atadas por ese espíritu, pero por medio de personas llenas del Espíritu Santo. Las personas que tienen el Espíritu Santo son las personas que pueden cambiar esa vida, son los que llevan la palabra de luz, las que rompen las tinieblas, las que rompen los cerrojos. Su poder actúa sobre la vida de personas que están perdidas. Los espíritus las llevan a las personas a la misma muerte, a la destrucción, a las influencias que son de Satanás el diablo. Entonces la Biblia dice de que el profeta Ezequiel estaba parado en el valle de los huesos secos y comienza a declarar la palabra. Dios habla con él, Dios le dice a él que declare la palabra, que profetice la palabra. Entonces cuando la iglesia comienza a declarar la palabra, a profetizar la palabra, cuando la palabra comienza a correr sobre la vida de personas que están atadas por la droga, por el alcoholismo, por espíritus de suicidio, por espíritus de muerte, de enfermedad, Dios comienza a moverse sobre esas vidas. Su poder comienza a producir cambios. La vida del Espíritu Santo va a traer cambios sobre la vida de esas personas que están atadas.
Yo conocí personas que pasaron por los mejores centros de rehabilitación, que estuvieron años internados buscando un cambio en sus vidas, llegaron a ser los coordinadores de esos lugares, los encargados de diferentes áreas, y luego cuando salieron el mismo día, después de estar 2 años internados, el mismo día me contaron que cuando salieron ese día, que finalizaron con la recuperación, el mismo día volvieron a caer en las drogas. No pasaron ni siquiera 15 días después de estar internados 1 año, 2 años, y volvieron al mundo de los vicios. 2 años que se esforzaron, trabajaron, hicieron una disciplina, se prepararon, pusieron toda la fuerza, toda la garra, y el mismo día que salieron con el diploma que le dieron del centro de rehabilitación, retrocedieron y volvieron atrás. Entonces, las herramientas del hombre no producen cambios sobre el corazón de la persona. Las herramientas del hombre no pueden dar un cambio, un giro sobre la vida espiritual. Entonces, Dios en este tiempo está hablando, Dios está trayendo la palabra de poder sobre la vida de personas que están atadas. Dios quiere cambiar la vida de personas que no pueden salir del mundo de la drogadicción, del alcoholismo, de todo lo que se relaciona con ese espíritu. Y dice la Biblia que Dios comienza a hablar con el profeta, el capítulo 37, el versículo número 3, el versículo número 4 dice: y me dijo Jehová, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, los huesos secos, lo que le faltaba la vida de Dios, le faltaba la vida del Espíritu. Y de la misma forma, la persona que no tiene la presencia de Dios, la persona que no tiene su poder, su palabra sobre su vida, es una persona que está seca espiritualmente. La drogadicción lleva a que la persona se seque espiritualmente. La drogadicción, el alcoholismo, los vicios, lo meten a la persona en un desierto donde pierde la sensibilidad, la fuerza, la autoridad. Entonces dice que el Señor comienza a darle la palabra en un tiempo de necesidad, un tiempo crítico, un tiempo de gran prueba, de gran lucha. O sea, lo que estaba sucediendo en ese valle era muy difícil. Fue muy fuerte lo que pasaba en ese valle. ¿Por qué? Porque el profeta estaba frente de la misma muerte. O sea, no había posibilidad de vida. Si lo miraba con los ojos humanos, o sea, no tenía forma de que eso traiga vida, de que pueda cambiar esa situación. La vida de las personas que están atadas por la droga es como decir, se secaron espiritualmente, no tienen vida, no tienen poder, no tienen forma de cambiar, no hay camino donde ellos puedan salir a libertad. Entonces ahí es donde entra la fuerza de la palabra de Dios. La iglesia tiene que estar proclamando la palabra, soltando la palabra. La iglesia es la que produce cambios sobre el mundo espiritual, sobre los corazones de las personas. Cuando la iglesia cierra la boca y deja de proclamar la palabra, las tinieblas se manifiestan. Dios comienza a hablar la palabra va a cortar las ligaduras y los lazos de muerte. La palabra soltada va a producir cambio sobre el corazón
de las personas que están atadas por la droga, por el alcohol. La palabra va a romper esas ligaduras de muerte. Entonces, los espíritus que controlan hoy la vida de las personas que están atadas por la drogadicción. Yo conocí un montón de personas, pero muchas personas, que estaban bajo la influencia de la drogadicción, de diferentes profesiones, de muchas profesiones, que decía, pero esta persona no puede tener este problema con la drogadicción, con el alcoholismo. Se prepararon, fueron a la facultad, pero los espíritus no respetan eso. Las personas que le abrieron su corazón a los espíritus de vicio son personas que no van a poder llegar a poder cambiar por su propio medio. Entonces, las personas que están en la medicina, que le pudieron abrir su corazón a las tinieblas, los que son guiados por espíritus de esclavitud, las fuerzas espirituales siguen creciendo cada vez más en su vida. Los vicios siguen creciendo. Entonces, cuando la iglesia comienza a profetizar la palabra, Dios comienza a liberar a esas personas. Dios se vale de la voz de la iglesia de Cristo. Dios habla por medio de personas ungidas por el Espíritu Santo. La confrontación espiritual contra ese espíritu, contra esa fortaleza, va a romper esa cadena y va a dejar que la persona reciba la liberación que necesita. Por eso que muchas personas llegan al camino de Dios, reciben una palabra de parte de Dios, es como que las aguas se mueven dentro y luego vuelven nuevamente a las mismas tinieblas, vuelven igual. Falta la autoridad de Dios. Su poder, su gloria no se manifiesta, su espíritu, su fortaleza. Entonces la persona recibió sobre su vida espiritual un pequeño cambio, pero luego sigue caminando igual y no puede cambiar. Se rinde, se entrega, vuelve atrás y nuevamente se manifiestan esos 7 espíritus del vicio, de la droga, de la maldición. Entonces, los espíritus del vicio son espíritus fuertes. Sí, son espíritus fuertes que solamente van a ser quebrados por el poder del Espíritu Santo. Las personas que tienen el Espíritu Santo, sin importar que consumieron drogas, alcohol, lo que fuere, tienen la palabra para cambiar la vida de las personas que están atadas por el vicio. La persona que tiene la presencia de Dios, la gloria de Dios sobre su vida, puede profetizar, y sobre la vida espiritual de la persona va a producir un cambio sobre la fortaleza, sobre las ataduras que tiene esa persona. Entonces, dice la Biblia de que el profeta Ezequiel comienza a profetizar la palabra y comienza a soltar la bendición sobre un lugar que no era pensado que tenga vida, sobre el valle de los huesos secos, sobre ese valle que solamente había muerte y destrucción. No tenían salida. Los adictos a las drogas, los alcohólicos, no tienen salida si no es por Dios. Dios es el único que puede cambiar sus vidas, sus corazones. Si su presencia se manifiesta sobre esa vida, Dios puede romper esa cadena. Dios puede traer un cambio sobre esa vida. Entonces, dice la Biblia, el capítulo 37, el versículo número 4, dice, Dios le dijo al profeta que profetice la palabra, que suelte la palabra. Y por medio de esa palabra, Dios iba a traer liberación sobre la vida espiritual. Entonces, en este tiempo,
La iglesia de Cristo, ¿qué es lo que la iglesia hace en este tiempo? La iglesia tiene que declarar la bendición sobre las vidas que están atadas, los que están bajo el yugo de maldición. La maldición de la drogadicción se puede romper con el poder de Dios. Dios puede cambiar los corazones de personas que están atadas, de vidas que están en la influencia de las tinieblas, que no pueden salir. La cautividad está dentro de su corazón. No pueden salir a un tiempo nuevo. Son controlados por Satanás, el diablo. Entonces, cuando nos metemos en ayuno y comenzamos a buscar a Dios, Dios mueve su poder. Dios mueve su presencia sobre la tierra. Si nosotros no tenemos una conexión con Dios, si no nos metemos bajo la unción del Espíritu Santo, si no fortalecemos nuestra vida, la confrontación con las tinieblas va a seguir y no vamos a tener autoridad sobre esas personas, sobre esas vidas que están tomadas, las mentes están tomadas, los corazones están tomados. Y Dios quiere que la iglesia de Cristo en este tiempo se levante en el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene la llave que puede abrir la puerta espiritual para que la persona sea libre y sea transformada por el poder de Dios. Yo recuerdo cuando no conocía a Dios que me predicaban, entonces no quería saber nada, no quería pero ni saber nada de la Biblia, de la iglesia, de los hermanos, no quería saber nada con Dios. Pero Dios ya tenía sus ojos sobre mi vida. Dios tenía, su visión estaba en mí, entonces Dios comenzó a dejarme que yo siga caminando, que yo siga haciendo con mi vida lo que quería, pero ya la palabra había sido sembrada sobre mi vida. Yo recibí la palabra. Entonces, cuando recuerdo que en los momentos de crisis, de tensión, cuando estaba mal, yo recordaba lo que me hablaba. Pero mi naturaleza humana, diabólica, no quería saber nada con Dios. No quería saber nada con Dios. Yo peleaba contra eso, como que mi mente tenía una fortaleza y Dios estaba hablando a mi espíritu, Dios estaba hablando a mi corazón. Dios me traía la palabra y yo seguía peleando contra esa palabra de Dios. Entonces el tiempo fue corriendo y fueron pasando los tiempos y llegó el día que lo recibí al Señor, y ahí fue donde yo pude sentir que la puerta de mi corazón recibió la luz. Fue la luz de Dios que entró a mi corazón. Fue la luz de Dios que entró, que me sacó de las tinieblas. Siempre nos juntamos con un primo mío que ya partió, y recuerdo que mi primo siempre me decía, él, pues yo tenía 9 años, 10 años, y él tenía como 13 años. Y recuerdo que cuando nos venían a predicar, él siempre decía, no, déjalo esto, porque esto es todo mentira, me decía, es todo mentira. Vos no creas en esto, me decía. Y claro, yo era chico y eso me fue quedando, todo eso, más todas las cosas que vi en mi casa, la cultura que no tenía nada que ver con Dios, eso fue creando en mí como una fortaleza, que no creía en Dios, que no creía que Dios era real, que el poder de Dios existía. Y cuando recibo al Señor en mi corazón, fue ahí que se rompieron todas esas cadenas, la fortaleza que estaban operando. Entonces, por eso es que la iglesia tiene que predicar la palabra a las personas que están atadas por los juicios, a las personas que están en la influencia del pecado, la brujería, la hechicería. Todo eso genera una cadena espiritual sobre la vida de las personas. Las personas que están en la brujería, la hechicería, no pueden salir de ese espíritu.
siguen trabajando los espíritus de muerte sobre la vida de las personas. Y Dios en este tiempo quiere romper con toda fortaleza. Los tiempos estos de la cuarentena, nosotros pudimos ver cómo Dios liberó a personas que estaban atadas por el alcoholismo, por la drogadicción. Dios hizo cosas grandes sobre la vida de personas que estaban bajo la influencia de Satanás el diablo. Entonces en este tiempo le dice el Señor, Dios está hablando con el profeta, Dios está hablando con la persona que tiene la palabra, que en este caso somos nosotros, la iglesia de Cristo, los que tenemos la palabra. Somos los que soltamos la palabra contra las tinieblas, sobre las vidas que están atadas por la maldición, por brujería, por hechizo, por pecado, por vicio. La guerra es espiritual. La guerra va a ser espiritual en esas vidas. No es que se libra ni con palabra, ni con gritos, no, se libra con la presencia de Dios. Se libra con el poder de Dios, se libra con la palabra de Dios. Las tinieblas se doblegan cuando hay gente que está clamando a Dios. La gente que está buscando la gloria de Dios. Dios derrama su presencia, su poder. Dios llena los corazones de las personas que están profetizando la palabra. Son palabras que son ungidas por el Espíritu Santo. Entonces, las vivencias que producen la drogadicción son vivencias tristes. La mayoría de los adictos a las drogas son personas que tienen un espíritu de fracaso en su vida, de muerte espiritual. Se encuentran secos, sin poder, sin fuerza. Y cuando la palabra llega, cuando la presencia de Dios llega, lo rompen esas cadenas. Es el poder de la palabra de Dios que seca, que cambia los corazones. Entonces en este tiempo Dios quiere que su poder se manifieste. Dios quiere que su gloria se manifieste. Dios quiere que los corazones sean llenos del Espíritu Santo, sean tocados por el Espíritu Santo, que sean libres de los poderes de las tinieblas. Y dice la Biblia entonces de que comienza a hablar, Dios comienza a hablar con el profeta y le dice, profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos. Sobre los huesos Dios quería que suelte su palabra. La palabra era lo que iba a producir cambio, la palabra, su palabra. Cuando yo recibo la palabra de Dios sobre mi vida, o sea, estaba muerto espiritualmente, por eso era que no podía salir de ese pantano. Los sueños que tenía eran sueños de muerte, de cementerio, de tiniebla, de fantasmas, de cosas horribles los últimos días que conocí al Señor. Unos sueños diabólicos, o sea, tenía miedo que llegue la noche, no me quería dormir, porque comenzaba a ver esas sombras, esa oscuridad que me perseguían adentro de la casa, en el trabajo, o sea, estaba una perturbación tremenda tenía. Los espíritus estaban sobre mi vida, me tenían prisionero y las palabras llegaban a mi vida como si fueran espadas, como cuchillos, que me quite la vida, que no podía estar más así, que no tenía que seguir más así. Entonces fue el poder de la palabra de Dios. Fue Dios que llegó a mi corazón, rompió las cadenas y fue la luz del poder del Espíritu Santo sobre mi vida que trajo un cambio y Dios hizo algo grande. Y si nosotros en este tiempo vemos esta generación está cautiva por los espíritus de vicio, la gente está atada por los espíritus de vicio, son fuerzas espirituales que se mueven sobre la vida de personas que están siendo guiadas por ciegos espirituales, que están siendo guiados, que no pueden salir. No pueden salir. Y creo que lo más triste es cuando hay personas que conocen al Señor,
que conocen al Señor y que están atadas por los vicios, por la drogadicción, por el alcoholismo. La persona que no conoce a Dios, bueno, no conoce a Dios y le falta a Cristo, le falta la sangre de Cristo. Pero la persona que conoce a Dios, la persona que fue llamada, fue redimida por la preciosa sangre del Cordero de Dios, las personas que fueron llamadas, ¿cómo van a estar bajo la influencia de los vicios? Dios quiere traer restauración sobre la vida de personas que cayeron en el vicio. Dios quiere traer su liberación. Dios quiere traer su poder. Dios quiere traer su gloria sobre esas vidas, sobre esos corazones. Dios quiere llenarnos con el Espíritu Santo. Los que están atados por el cigarrillo, por la droga, Dios los quiere hacer libres. Dios tiene poder. Dios quiere traer su restauración. Dios quiere traer su luz, la luz de Cristo, la luz de la palabra, sobre el corazón que está bajo la influencia del mismo diablo. Cuando el diablo se mueve sobre un corazón, va a quebrantar a esa persona. La persona va a perder las ganas de querer cambiar, de querer ser libre, de querer ser llena de la presencia de Dios. Sí, si fuera alguien que no conoce a Dios, bueno, lo tiene que recibir a Cristo. Dios tiene poder para que esa persona salga del pozo. Cristo, es Cristo, la esperanza de gloria. Cristo, la resurrección y la vida. Sí, pero cuando es un creyente, cuando un creyente está atado por la droga, por el alcohol, la persona que ya recibió a Cristo, que recibió el poder de Jesús, que fue tocada por el Espíritu Santo y que en muchas ocasiones tiene el don de lenguas, recibió ese bautismo de lenguas en su vida. Dios hizo algo sobre su corazón y sigue atado al vicio, al pecado, a la maldición. Dios quiere traer restauración sobre esa persona. La persona que está atada por el vicio nunca puede servir a Dios. Nunca puede servir a Dios. Siempre tiene un límite. No disfruta de la vida de Cristo, de la manifestación de Cristo sobre su vida y sobre su vida espiritual. Le falta la gloria de Dios. La fuerza espiritual le falta. Bien, entonces ahora dice que el profeta comienza a profetizar la palabra. Dios comienza a soltar la palabra por medio de ese hombre. Dios comienza a hablarle la palabra. Dios estaba hablando su palabra a los huesos secos. Dios estaba hablando la palabra. Entonces los huesos secos representan a las personas que están atadas por el vicio y que no pueden salir, no pueden cambiar. Cuando una persona no puede orar, no puede ayunar, no puede estar en la palabra, no puede buscar la presencia de Dios, la gloria de Dios, cuando una persona no se puede llenar del Espíritu Santo, va a haber cosas que no va a poder recibir espiritualmente sobre su vida espiritual. La persona que está buscando la presencia de Dios, la gloria de Dios, Dios se desata con poder sobre esa vida y Dios comienza a traer la palabra poderosa de su espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esta noche? Yo quiero que en esta hora que podamos orar, vamos a orar a Dios por esas personas que tienen un familiar que está atado por la droga, por el alcohol, y vamos a creer que su poder es grande. Dios tiene poder en este tiempo. Dios tiene poder para que esas personas sean libres. ¿Sabe cuánta gente hay que se quita la vida por los vicios? Es tremendo.
que llegan a una situación de tristeza, de depresión por la drogadicción, ven cómo su vida fue cambiando para destrucción. No pueden salir, no pueden cambiar. Ya perdieron su familia. Las enfermedades van creciendo, las depresiones, la pérdida financiera, la ruina, un montón de cosas. Los espíritus de drogadicción son espíritus fuertes. La iglesia está para romper esa fortaleza. Dios se mueve cuando la iglesia comienza a profetizar contra las tinieblas. Dios se mueve con autoridad. Lo cierto es que hoy a veces es como que hay cosas que nos predicamos entre nosotros a veces, ¿no? Y Dios quiere que vayamos a los lugares donde hay gente con necesidad. La gente que está enferma, los que están cautivos, los que están en desiertos espirituales, la gente que está al borde de la muerte, los que quedaron sin trabajo, los que están en depresión, en tristeza. Entonces, Dios en este tiempo quiere que nos levantemos como una iglesia gloriosa, llena del Espíritu Santo, llena de la palabra. Yo siempre digo, voy a estar agradecido con Dios, pero hasta el último día de mi vida, que tuve personas que me llevaron a Cristo, que me predicaron. Sí, me predicaron. Y cuando los precisé, en ese mismo momento me llevaron y le pude rendir mi vida a Cristo. Y fui tocado por el Espíritu Santo. Y fui tocado por la presencia de Dios, por la palabra de Dios. Pero también yo vi sobre muchas personas, que estaban como yo estaba antes, bajo esa influencia de pecado, bajo esa influencia de maldición. La drogadicción es un pecado primeramente. Va a separar los corazones, las vidas. La fuerza espiritual de las tinieblas va a trabajar sobre esa persona, va a llenarla de pecado, de maldición, de todo lo que tiene que ver de Satanás, el diablo, lo que tiene que ver con el diablo. Entonces, cuando la persona le abre el corazón, se meten todas las fortalezas, los espíritus. Entonces, yo vi a mucha gente que fue tocada por el Espíritu Santo, mucha gente. Y gente que fue liberada por el poder de Dios. Dios hizo una gran obra sobre muchas personas. Y yo estoy agradecido por eso, porque cuando yo era una persona que no podía creer que Dios me podía usar a mí. Sí, Dios no me podía usar nunca a mí, yo creía eso. La cultura de las tinieblas, del diablo, de los vicios hace que la persona se sienta que no sirve para nada, que no puede hacer nada, que no puede cambiar, que no puede ayudar a nadie, que no puede con su propia vida. ¿Cómo va a ayudar a otro? Si no tiene fuerza, siempre precisa a alguien para estar bien, siempre precisa algo para sentirse bien, pero cuando el Espíritu Santo llega al corazón que está seco, cuando llega esa presencia de Dios, llega esa palabra de Dios, Dios quiebra la fortaleza y viene su poder de una forma sobrenatural. Y de ser una persona que no tenía poder para levantarme yo mismo, Dios me da su presencia, su poder para no solamente estar firme yo, sino poder ser de bendición para otras personas en el centro de rehabilitación. Llevarle la palabra a 30, 40 personas que estaban pasando por un momento de necesidad espiritual, que sus vidas fueron tocadas por las tinieblas, por el HIV, por el alcoholismo, por espíritus de suicidio, por espíritus de depresión. Oh, qué tremendo que es a veces cuando me acuerdo, digo, qué tremendo es estar en un lugar donde Dios te pone con una palabra, que la persona reciba la autoridad de Dios. Solamente lo hace el Espíritu Santo eso. Solamente lo hace el Espíritu Santo.
que pueda brillar la gloria de Dios sobre una vida, sobre un corazón, sobre los que estaban atados por el pecado, por la maldición. Solamente es el poder del Espíritu Santo que produce cambios sobre el alma de la persona. Ahí es donde trabaja el diablo, sobre el alma, sobre las emociones, sobre el corazón. Ahí es donde se mueve el diablo con autoridad, sobre la mente. Dios trabaja sobre el espíritu primeramente. Y cuando el espíritu comienza a ser lleno del fuego de Dios, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, comienza Dios a romper las vendas, las cuerdas, las cadenas que están atando las vidas. Y su poder comienza a crecer sobrenaturalmente, de una forma tremenda. Y su gloria comienza a crecer sobrenaturalmente. La liberación, su poder se hace real. Yo pude ver el gran poder de Dios sobre muchas personas que estaban al borde de la muerte por la adicción, al borde de la muerte, estaban enfermos mal por el HIV, pero fueron tocados por el Espíritu Santo. Por el alcoholismo estaban mal, al borde de la muerte, por la cirrosis, por un montón de cosas. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, qué tremendo que es el poder de Dios. La gracia de Dios se manifiesta sobre esas personas, rompiendo yugos de muerte, las ligaduras de muerte, los espíritus de cautividad que tienen un propósito, es llevar a la persona a la misma muerte. Si no es por la enfermedad, por el suicidio, pero lo quieren llevar y que se pierda por la eternidad. Pero la Biblia dice que la iglesia es la voz de Dios sobre la tierra. La voz de Dios es la que cambia los corazones. La voz de Dios es la que trae liberación, restauración. La voz de Dios es la que sana la tierra. Los corazones enfermos son sanados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar en esta noche, ¿eh? Vamos a orar a Dios. Ay, perdón. Bueno, vamos a orar a Dios y le vamos a pedir al Señor que el Señor te pueda fortalecer. Si vos estás pasando por un momento difícil, que Dios te pueda dar su palabra, que Dios te pueda hablar. Cuando Dios te habla, la vida cambia. Dios trae una palabra sobre el corazón herido, lo sana. Dios trae su palabra sobre el que cayó, Dios lo levanta. Los que están enfermos reciben una palabra de Dios y son sanados. Los que están en tinieblas, hay gente que está en tinieblas en este tiempo, que están en tinieblas, siguen con su corazón bajo la influencia del mismo pecado. Es el pecado que lleva al desierto, a la ligadura de muerte. Es el pecado, pero ahí frente al pecado hay una clave, que es la sangre del Cordero, la que limpia de todo pecado, la que purifica la vida de la persona. Cuando la persona recibe la redención, recibe su poder, recibe su gloria, recibe su espíritu. Y Dios comienza a manifestar la luz del reino de Dios. Su reino sobre nuestra vida. Somos el reino de Dios. Dios se vale de nosotros. Dios se vale de personas que no conocen mucho, pero que conocen a Dios. Yo estaba viendo estos días en las reuniones que estamos teniendo cómo hay hermanos nuevos y fueron invitados por hermanos que tienen un gran amor por Dios, y son hermanos que le predicaron la palabra a sus vecinos, a sus conocidos, le dieron una palabra y ellos vinieron, recibieron a Cristo, recibieron la palabra, fueron tocados por el Espíritu Santo, lloraron, fueron quebrantados por la presencia de Dios.
Digo, qué tremendo que es cuando uno habla la palabra. Dale la palabra a otra persona en el almacén, en la carnicería, en algún lugar que se cruzan en la calle. Dale una palabra. Es algo que no tiene valor, eso no tiene precio, no se puede pagar con nada. Dios se manifiesta por medio de su palabra. La persona que recibe la palabra de Dios es la persona que recibe la luz de Dios. La luz de Dios. Por eso es que la iglesia primitiva no la podían parar, porque el Espíritu Santo estaba hablando. Dios estaba hablando por medio de su Espíritu. Los corazones de los apóstoles estaban bajo la unción del Espíritu, bajo la gloria de Dios. Los tiempos eran adversos para ellos, pero ellos estaban felices de estar con el Espíritu Santo, felices de estar con esa presencia de Dios. Su poder era grande, su poder fue poderoso en esa vida, fue por eso que dieron vuelta al reino. La presencia de Dios sobre un corazón es algo de gran valor que no tiene precio, y en estos días son días para manifestar la gloria y el poder de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta noche de bendición. Gracias por cada vida, Señor, que está escuchando. Señor, te pido por los hermanos que van a compartir este video. Señor, con esas personas que están atadas, Señor, por el alcoholismo, por la drogadicción. Es nuestro propósito, Señor, es nuestro propósito que esas personas que reciban este video, que reciban liberación. Suelto la palabra sobre esas vidas. Señor, soltamos liberación. Liberación, soltamos liberación. Señor, te pido en esta hora por la gente que va a recibir este video. Señor, nuestro propósito es que tú los toques, que los liberes. Señor, como nos sacaste a nosotros del pozo cenagoso, tócalos a ellos, los que quieren salir, Señor, y no pueden salir. Gloria a tu nombre, te adoramos. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, te adoramos. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Declaramos liberación. Liberación en esta noche sobre cada vida. Declaramos liberación. Señor, gracias. Gracias te damos porque tú estás con nosotros, Señor. Señor, en esta hora yo te pido por los hermanos que están enfermos. Sean libres en esta hora. Vamos, reciba liberación en el nombre de Jesús. Liberación. Gracias. Gracias, Señor, porque siempre vimos tu mano de poder. Liberación sobre cada vida en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Señor, te adoramos en esta noche. Señor, declaramos bendición sobre los vecinos. Señor, sobre cada vecino, liberación. Liberación ahora, Padre. Declaramos liberación. Se mueve la mano del Señor con poder. La mano del Señor se mueve con poder. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias porque tú cambias la vida de tus hijos, Señor. La fortaleza de lo alto. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, te adoramos. Llena las vidas ahora. Viene liberación en esta noche. Liberación sobre cada vida en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios.
liberación, Padre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, Dios te bendiga mucho. Gracias le damos al Señor.